Buenos días con todos. Reciban un cordial saludo. Hoy es un día maravilloso. Vemos que es un tiempo de mucha paz, de mucha armonía. Hay mucha coinonía entre todos los hermanos que están aquí y también los que nos están viendo, que les extendemos un cordial saludo a todos los que están conectados y también los que están viendo esta palabra que hoy Dios va a poner en nuestro corazón para poder levantarnos unos a otros y sobre todo tener esperanza y tener fe. Hoy envío un cordial saludo especial para Lili Pérez, que se encuentra en Oregón. Un saludo porque ella siempre nos está siguiendo por medio de la red. Allá en los Estados Unidos la bendecimos porque es una hija amada. Aquí están sus padres que son fieles, que siempre están orando por ella y por toda su familia. También quiero enviar un saludo allá en España para Julia Espinosa. Le enviamos todo nuestro cariño, una amiga desde la juventud. Deseamos también enviar saludos para Canadá, para México, también para Inglaterra y para Barcelona, donde están muchos familiares y amigos de, de aquí del Ecuador. Ellos siempre están pendientes de todo lo que estamos aquí haciendo por expander el reino de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Un abrazo para toda la comunidad hispana que en este año ha migrado para esos países que han tenido el corazón abierto para acogerlos. No se olviden, hermanos ecuatorianos, que estamos con ustedes. Somos una casa de oración. Estamos orando por ustedes. Aquí todos los hermanos les enviamos un aplauso. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muchas veces muy grandioso que pasa en toda la vida de todos los creyentes, como es un impacto profundo y una metamorfosis. Todo impacto produce un cambio, todo impacto produce una transformación. Y ustedes conocen que una metamorfosis es un cambio de un ser a otro ser, profundo. Sobre eso vamos a estar meditando, pero a través de la palabra de Dios. Y hemos buscado un versículo muy importante, como es el versículo de el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es sobre la promesa del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús estaba ya por morir, porque todos sabemos que fue crucificado por un grupo religioso, que fue muerto a través de una muerte la más espantosa en esos tiempos, que era la crucifixión. Pero Jesús les estaba preparando a cada uno de los discípulos, especialmente a sus apóstoles. Les estaba preparando que Él se iba a ir, que Él ya no iba a estar con ellos. Pero también les recordó y les dijo, pero es bueno que yo me vaya, porque así vendrá y les dejaré el bendito Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, debemos contentarnos en esta mañana que ya no caminamos solos, que caminamos con el poder del Espíritu de Dios, que cada paso que demos es a través de su guía, de su dirección.
que ya nada hacemos bajo nuestra propia voluntad, sino esperamos la voluntad de Dios. Jesús asciende a los cielos y esto está en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo sería en aquel tiempo cuando los discípulos de Dios veían que lo habían flagelado, que lo habían latigado, que lo habían lastimado y lo habían muerto? Pero que de pronto él no se quedó en el Seol, sino que fue llevado hacia los cielos. Y hubieron testigos, porque dice que él se ocultó en las nubes, pero que todos lo miraron, los que estuvieron allí. Son los testigos oculares de lo que pasó en la resurrección de Cristo, sus discípulos, de los cuales tenemos hoy estas enseñanzas. Y el libro de los Hechos es el que habla de todo lo que pasó durante el ministerio de Jesucristo. En Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Imagínense que nosotros fuéramos esos discípulos que estábamos allí y viéramos a dos ángeles brillando que se ponen al lado nuestro y que nos dicen, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Los ángeles le dicen a todos los testigos oculares que estaban en ese momento que Él vendrá, que Él retornará del cielo para estar con nosotros. También los apóstoles volviendo luego de ese impacto profundo, de ver esa resurrección, de que Dios no está muerto, sino que está vivo. Ellos volvieron llenos de fe de Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, y tenían un camino de reposo. Era el día de reposo, pero ellos caminaron para ir a dónde, al aposento alto. Ellos sabían a dónde tenían que ir. Cada uno de nosotros sabemos a dónde estamos reuniéndonos para invocar el nombre de Dios. Porque aquí nos reunimos solamente para invocar el nombre de Dios, para saber que Él nos dio promesas, que Él quiere que cada uno de nosotros, después de este impacto profundo que fue su muerte, nosotros nos transformemos en otras personas, que dejemos atrás toda la vida pasada, que renovemos nuestra mente. Todo lo viejo, dice la palabra de Dios, ya pasó, todo es nuevo con Cristo Jesús que me fortalece. Él nos fortalece. No es el hombre, es Dios el que nos levanta. Hoy que hay mucho sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, a veces nos sentimos muy apenados por lo que vemos, lo que está sucediendo. Pero tenemos que confiar que Dios no nos va a dejar. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Desde el principio hasta el fin estaré contigo. Pero tiene que haber fe en nuestro corazón. Decir las cosas que no son como que fueran. Eso es la fe. Para ser contado entre los
que tuvieron fe de toda la historia de la palabra de Dios, como habla en Hebreos capítulo 12, versículo 1, versículo 12, perdón, 1:12, donde habla que allí está los hombres y mujeres de fe, los hombres y mujeres de fe. Está Moisés, está Jacob, está Abraham, está Ruth, está vos, que ustedes ya conocen, está Rab, todos aquellos que no les importó inclusive ofrendar su vida. ¿Para qué? Para poder resistir a las tentaciones de este mundo. Luego, cuando los apóstoles volvieron, se dirigieron y subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. En Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Qué estamos haciendo aquí? Orando, rogando, no solo por nuestras familias, no solo por nuestra comunidad, sino por todo el mundo. Somos una comunidad que ora, una comunidad que ayuna y que persevera. A veces creemos que ya no podemos más. Pero aquí están familias como aquí estaban familias conocidas, los apóstoles de Jesucristo, que habían creído en Él, aunque tuvieron miedo. Pero estaban allí, volvieron al lugar donde los podían apresar, pero volvieron a estar orando con todo ruego, con toda súplica. Y también habían mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estaba María también al pie, orando sin cesar, creyendo en el Hijo de Dios. Aunque los demás decían, este no es el hijo del carpintero de Jerusalén, si de allá nada de bueno ha salido de allá. Pero allí estaba. Y nosotros, ellos nos dejaron este legado de fe, este legado de esperanza. No importa lo que tú seas, como dice Pablo, que ya les diré más adelante, todo lo tengo por basura, todo lo que yo soy, porque hoy nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, transformando nuestras vidas, nuestras almas, nuestra manera de ser para testimonio de los que están afuera. Pedro explica sobre Judas. Aquí ustedes saben que en todo grupo es necesario que a veces las escrituras se cumplan. Es necesario que se queden las personas que realmente creen en Dios, que se queden las personas que realmente están dispuestos a morir por Él. Dice Pedro, fue quien se dirigió a 120 fieles y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, del rey David, acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era Judas parte de nosotros, pero este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo llamado Aceldama, es el campo de sangre ahora, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. No es castigo, porque Dios no castiga, Dios es bueno.
Dios es santo, pero tenía que cumplirse las escrituras para que Cristo pueda vencer a la muerte y al pecado y pueda limpiarnos y podamos ser libres del pecado. Si no se daba este acto, no hubiera sido libre y nosotros seguiríamos siendo la generación caída, sin esperanza de redención. Y todas sus entrañas de Judas fue derramado. Luego procedieron a orar y clamar a Dios para saber quién debía ser designado como sucesor de Judas, siendo escogido entre los testigos de la resurrección de Cristo a José, llamado Barsabas, y Matías, y luego de orar, que todo se hace con oración. Hermanos, hermanas, nada de nuestras decisiones debemos tomarlas a la ligera. Debemos orar, debemos clamar a Dios que nos dé dirección sobre cada acto que vamos a hacer. Entonces, luego Dios les mostró que era Matías, el 11º apóstol, que iba a dar testimonio de lo que hizo Cristo. ¡Qué hermoso! Es la historia de Dios. Y aquí viene el hecho más importante y más hermoso que el libro de los Hechos nos habla, que es el día de Pentecostés. ¿Quién no quisiera estar hoy? Puede ser tu día de Pentecostés. Ven con un corazón constricto y humillado. Ven con un corazón dispuesto, enseñable y manejable, para que Dios venga y pose en nuestro corazón. Pero un corazón orgulloso a ese lo rechazará, a ese no lo tomará. Pídale a Dios un corazón noble, un corazón dispuesto. Abone su tierra con la palabra de Dios. Abone su tierra donde quiera que usted esté. Lea la palabra de Dios, que hay palabra para vida eterna. Luego de este evento, en el capítulo 2 del libro de Hechos, habla del día de Pentecostés, que no es más que la llenura del Espíritu Santo a los fieles que permanecían juntos. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando se permanece juntos, con un mismo sentir, clamando y deseando la llenura del Espíritu de Dios. Y en Hechos 2:4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento racio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que hubo una remesón, que hubo un remesón, que fue como que hubiera un temblor. Ustedes imagínense orando todos, anhelando la llenura del Espíritu Santo, y los cielos se abren y hay un viento, porque ¿qué es el Espíritu de Dios? Es un ímpetu, es algo que llega, que transforma, que cambia. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu de Dios y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Imagínense que aquí estarían de todas partes del mundo y nosotros que no hablamos sus lenguas maternas, por el poder del Espíritu Santo, empecemos a contarles las maravillas de Dios por medio de estas nuevas lenguas y hablaríamos inglés, francés, árabe, y los demás se quedaban exhaustos. Esto es un impacto. Los demás que observaban se quedaban
perplejos. ¿Qué está pasando aquí? Dice, pero Dios a través de ellos se expresaba. Los que miran a los apóstoles y a toda la gente que estaba en el aposento alto empezaron a murmurar. A veces cuando ven que tú estás como en el caso de Ana, que estaba ebria, pidiéndole en el templo un hijo al padre. Los demás decían, esta mujer está ebria. Pero estaba ebria de la llenura de quién? Del Espíritu de Dios. Por eso estos miraban y murmuraban en Hechos capítulo 2 7. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿De dónde son estos que están ahora hablando nuestro idioma? Tanto árabes, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, todos los escuchaban hablar en sus lenguas maternas las maravillas de Dios. Estaban asombrados. Era el poder del Espíritu Santo con ellos. Cuando usted habla con el poder del Espíritu Santo, las mentes, las vidas cambian. No se queda. Quieren esa llenura del Espíritu Santo, porque es gozo, porque es paz, porque es transformación, porque es cambio. Es un impacto realmente. Pensaban que estaban ebrios todas las personas que murmuraban. Otros decían que estaban ebrios, pero Pedro se levantó, según consta en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, poniéndose y dijo, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. ¿Cómo podrían estar borrachos? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ustedes han escuchado que una de esas profecías dice que sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Veremos estas señales en el cielo. A veces sí hemos escuchado hasta en la televisión que la luna ya se ha puesto oscura, que ya no alumbra, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, también lo hemos visto. Pero dice que son señales para la segunda venida de Cristo. Pero todo aquel que en aquel día de terror y de tinieblas invoque el nombre del Señor, serán salvos. No habrá condenación. Por eso debemos siempre seguir adelante. Debemos estar siempre cambiando, renovando nuestro espíritu. ¿Pero a través de qué? Del agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que es el mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos que creerle que los ancianos profetizan, que tienen sueños, que tienen sueños. Entonces Pedro les narró todo el sacrificio de Jesús en la cruz y les recordó en el versículo
del capítulo 2 del libro de los Hechos, que sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dado el, el hecho Señor y Cristo. Dios lo ha puesto a la diestra de él. Y él es el Cordero de Dios, el sumo sacerdote. Él es nuestro consolador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro abogado. Si lo cree, créalo en su corazón. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor, yo creo que al tercer día tú resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Sosténganos, Señor, en todo momento donde nuestros pies flaquean. Sosténganos, Señor, en todo momento en que parece que todo se vuelve oscuro, cuando todo parece que hay luto y dolor. Usted está con nosotros y debemos creer y gozarnos en la palabra de Dios, que Él es nuestro pronto auxilio. ¿De dónde vendrá nuestra fuerza? Sino de Él. Amén. En Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es necesario, Señor, para ser salvos? Bautícese, dijo ya antes de que venga Jesucristo, Juan el Bautista. Pero yo os bautizo con agua, pero es necesario que venga uno mayor a mí, que los bautizará con el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, todo lo viejo ya pasó, todo es nuevo. Usted vuelve a nacer. Lo que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron al ministerio como 3,000 personas. Cuando alguien no quiere bautizarse y no quiere dar este paso de fe, es porque realmente no ha dejado al mundo. No quiere deshacerse de las viejas costumbres del mundo y quiere seguir en el mundo. Lo que es de carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y aquí luego, si nos sobra tiempo, hablaremos de la transformación impactante de Pablo de Tarso. También podemos hablar de Nicodemo, aquel principal, aquel sacerdote, aquel fariseo que buscó a Cristo en la noche para nacer de nuevo, porque no entendía las escrituras, a pesar de que era un maestro de la ley. Este es un ejemplo de impacto profundo en la psiquis de las personas que causa una transformación, una metanoia, una metamorfosis psíquica en el campo del pensamiento y de la conducta, de los valores y respeto por el otro. Entonces se cumpliría el sermón del monte que nos dice en Mateo 5: amaos los unos a los otros. Aquel que ama no hace daño, no envidia. Aquel que ama es aquel que da su vida y viene a servir a los demás. No espera que le sirvan. Cuando usted está sirviendo a su hermano, no se sienta triste, porque el Señor le enseñó a servir. Ahí donde usted está, en cualquier parte, y los que están aquí, que ya saben la palabra de Dios y han sido impactados por el poder del Espíritu Santo, ya saben que es Dios el que está con nosotros y nos da fortaleza
para seguir adelante. Impacto. Ahora bien, quiero decirles, según también la Real Academia Española, ¿qué es un impacto? Porque es necesario que también nos preparemos, que la palabra que es viva y eficaz, que la palabra que es inspiración por Dios, pero que también nos sustentemos en lo que es la academia. Entonces, impacto, según la definición de la Real Academia Española, nos dice que es un choque, un proyectil o de otro objeto contra alguien o algo, huella o señal que deja un impacto. La vida de Cristo, las enseñanzas, su resurrección ha dejado un impacto en el mundo. Más de 2000 años no se puede apagar. Es una huella que está allí en todo ser humano, porque a veces dicen soy ateo, no creo en Dios, pero cuando viene una tribulación, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ven a mi socorro. Pero a veces tenemos vergüenza de decir que somos cristianos. Pero el Señor dice, el que de mí se avergüenza, aquí yo también me avergonzaré en el día final. Por eso, hermanos, esa huella, ese impacto que ha causado en ti la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que no se apague, que sirva para ser nuevas personas cada día. Entonces, un impacto significa impresionar, desconcertar a causa de un acontecimiento o una noticia. Como psicóloga les puedo decir que cuando ocurre una pérdida, cuando la pérdida no puede ser solamente física, puede ser una pérdida espiritual, puede ser el que se pierda a un miembro del cuerpo, produce un impacto en nuestro ser, en nuestra mente especialmente, en nuestro corazón. Y viene la angustia, viene la depresión, la ansiedad, el estrés, y nos sentimos desconsolados. Pero Dios dice, no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué más, y de dominio propio, porque Dios está con nosotros. Yo estoy a tu diestra. Yo soy el que te sostengo. No te sostengas en tu propio entendimiento. Entonces, aunque venga palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero la palabra de Dios es la que nos sustenta, la que nos alimenta, la que nos transforma. ¿Qué es hacer un impacto? Usted quiere hacer un impacto. El término impacto implica, según el diccionario de uso del español, una impresión o efecto muy intenso, dejados en alguien o algo por cualquier acción o suceso. ¿Qué es el impacto bíblicamente? Porque esto que estamos hablando no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Los cambios positivos son aquellos que se ajustan a la norma de bondad de Dios y a su plan de renovar todas las cosas. Por lo tanto, resumimos el impacto o impacto del reino como un cambio concreto que se ajusta a los planes redentores de Dios para renovar nuestro mundo caído, que dice la Biblia acerca de tener un impacto. Una de las maneras más efectivas de dejar un impacto es siendo generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos, como dice la Biblia en Proverbios 11:25. El generoso prospera, el que reanima, reanimará. Cuando damos a los demás no solo los beneficios de lo que estamos dando, también nosotros nos beneficiamos
sino que también experimentamos la alegría de dar. ¿Sabían que en el cerebro sucede un impacto cuando alguien nos dice gracias? Cuando nosotros damos, en el cerebro hay unas conexiones neurológicas a través de las neuronas y de las dendritas que hace un impacto, un choque que produce satisfacción, alegría. Cuando usted esté triste, angustiado por algo, aquí no les prohibimos que ustedes den si lo dan de todo su corazón, no por obligación, sino por amor. Pueden dar su tiempo, su talento, sus manos, sus pies, su boca, llevando el Evangelio. Eso también es diezmar. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros ya no podemos andar haciendo lo malo. Debemos siempre hacer lo bueno. Cuando vayamos a pecar, acordémonos del Espíritu de Dios que se constricta. Si tu mano, dice, me lleva a pecar, mejor sería que te la cortes. Si tu ojo te lleva a pecar, mejor sería que te lo saques. Prefiero que llegues ciego y cojo al cielo que todo tu cuerpo al infierno. Entonces, Dios nos ha dado directrices para cambiar esta mente, para que este impacto de su vida que Él la dio en la cruz tenga un efecto. Jesús y Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15, y los que tengan Biblia podríamos leerlo, pero les puedo explicar de forma muy rápida. Nicodemo era un maestro de la ley, era un fariseo, pero sin embargo había quedado impactado por lo que Jesús estaba haciendo. Y una noche fue, sabiendo que Jesús estaba en su aposento, y llamó. Y Jesús le dijo, Nicodemo, y le explicó todas las cosas del reino. Pero él dijo, ¿y qué debo hacer? Es necesario. Solo una cosa le dijo Jesús en Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario, hermanos, hermanas, que nazcamos de nuevo, que realmente tomemos en serio la palabra de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es morir a los deseos, es morir a la carne, es morir a todo lo que el mundo nos ofrece. En este tiempo a los jóvenes es morir a la droga, es morir a las adicciones, es morir a los deseos, a las emociones. Es necesario meditar la palabra de Dios, porque allí encuentras el propio deleite de toda tu salvación, no solo para la vida eterna, sino para conducirte como un joven sabio, una joven, un hombre y una mujer que da honra a Dios. Nosotros todos éramos pecadores, no hemos sido santos, todos hemos pecado, pero por la sangre de Cristo hoy somos redimidos. Amén. Pero somos apartados para Él. Dice, sed santos porque yo soy santo. Pero en nuestras fuerzas, hermanos, no podemos, sino sea a través de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe.
En Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y aquí llegamos con todo esto que les he dicho, para no cansarlos más, a una metamorfosis. Y queremos saber qué es la metamorfosis. Todavía no. La metamorfosis en biología es un proceso de cambio estructurales y fisiológicos a través de los cuales ciertos animales alcanzan la vida adulta, dejando atrás las características obtenidas desde su nacimiento. Y aquí como ejemplo, en lo científico podemos ver la transformación de las ranas, de las libélulas, de la mariposa. ¿Cómo se transforma? Primero, ¿qué son las mariposas? Son una, ah, una oruga. Primero es una larva, un gusano, pero luego se transforma en una oruga. Esta oruga tiene que comer muchísimo para poder crecer y transformarse en una pupa. Yo a mi sobrino español le escuchaba pupa, pupa, y no sabía. Yo y que me puse a investigar para explicarle sobre la metamorfosis, pupa es esta oruga llena de alimento, que ya creció, que se hizo fuerte, o crisálida, también se llama crisálida. Y luego nace una hermosa mariposa. Pero fue necesario que esté llena para nosotros transformar psíquicamente, porque nosotros no somos como ella. Ya nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre, somos un embrión y luego nace y necesita alimento. Ya no necesitamos estar en una pupa, en una metamorfosis de ese tipo, sino nosotros necesitamos alimentarnos durante toda la vida y veamos con qué nos estamos alimentando. Primero tomamos lechecita. Hay alguien, aquí hay padres y madres espirituales que les damos lechecita, algo suavito para que puedan ir asimilando. Pero luego ya es necesario que tomen comida sólida para poder llevar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la metamorfosis ha sido una transformación, un cambio. ¿Qué se produjo en Pablo, en Saulo? Una transformación. Porque él era, ¿qué era? Un perseguidor de quién? De cristianos. Todo mundo le tenía miedo, él perseguía. Y un día de esos que estaba persiguiendo para encarcelarlos, Dios le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y él se quedó ciego porque se abrió una ráfaga de su poder, de su gloria, y lo dejó ciego. Pero le dijo, tienes que irte a tal lugar donde yo enviaré a uno de mis siervos para que te dé la vista de nuevo, porque tú me serás usado de gran manera. Entonces, por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, la palabra conformarse significa aquí tomar la forma del mundo materialista y sus costumbres a Dios. Dice que la transformación de nuestro carácter solo será posible si renovamos nuestro entendimiento de las cosas. Al producirse el cambio, recién se puede comprobar la voluntad de Dios para con nosotros, renovación de la mente y transformación del modo de vivir, de pensar, de sentir, de actuar. Estas están íntimamente ligadas con la voluntad de Dios. Pablo dice que es necesario renovar la mente. Si él seguía pensando que era
un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos, nunca hubiera servido a Dios. Por eso cuando fue Ananías y le hizo que recobre nuevamente la vista, dice que escamas cayeron ¿de dónde? De sus ojos. La palabra metamorfosis es un vocablo griego que se traduce como transformación. 7 veces habla la Biblia de transformación, comenzando en el libro de Job, cuando se lee, el Dios atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Y Job 3:27, 36:27, la mano del Señor está en todos los procesos naturales, porque como creador planificó cada detalle del universo. Cada cosa fue hecha por Dios, para Él y por Él. Nada fue hecho por nosotros, sin la voluntad de Dios. Nosotros simplemente somos sus mayordomos, custodiamos, cuidamos el reino de Dios. Por eso no debemos echar basura a la calle, a los ríos, a los lagos. Debemos reciclar todo para no envenenar el medio ambiente. Pero nosotros no somos solo los que envenenamos. Hay muchas causas que no quiero hablarlas aquí, pero se debe a mucha influencia globalizada, no solo en la moda, sino también en equipos, etcétera, etcétera. Que hay fábricas que contaminan el ambiente. Por eso debemos orar mucho y debemos apreciar nuestra industria nacional. Amén. También interviene en la historia de la humanidad Dios. Pregunta el profeta Isaías, ¿no eres tú el que secó, perdón, el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? En Isaías 51:10, recordando aquellas ocasiones en que liberó a su pueblo del dominio egipcio, abriendo el mar rojo milagrosamente. Miren, Dios estuvo siempre. Él es el que abrió el mar rojo. Él es el que permitió que su pueblo pase y sea liberado del faraón que los perseguía para matar. Él es el que siempre está con nosotros, tratando de liberarnos en todo sentido. Somos transformados de gloria en gloria todos los días y vamos directo a ese camino de salvación. Al final, cuando nosotros decidamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, después de haber morido a estos deseos de la carne y ser realmente fruto del Espíritu Santo, entonces nosotros se podrá ver en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, esa voluntad para tomar decisiones, ya que desde que nos levantamos estamos tomando decisiones, pero que esas decisiones sean en base a los frutos del Espíritu que habla Gálatas 5:22 y que sea de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra es viva y es eficaz, y que nunca hagamos nada sin antes orar, sin antes pedirle la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. Y bueno, para Dios antes de irse dijo, porque bueno, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Debemos acordarnos siempre de eso, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a recalcar. Y Dios, antes de irse,
nos recordó que nos deja el bendito Espíritu Santo y que para esa transformación, para ese cambio, para esa metanoia de nuestra mente, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, es necesario que muramos cada día. Por eso muchas veces nos preguntan, ¿por qué no estás en una empresa trabajando? ¿Por qué no estás tu joven haciendo esto o aquello? Tu mujer, ¿por qué no haces esto o aquello? Porque hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo para buenas obras. Quería leerles lo de Pablo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es paz. Dios nos trae paz. Esa paz que no te la va a dar el mundo, que no te la da una cerveza, que no te la da una película erótica, que no te da una jorga de amigos que no te llevan por buen camino. La paz que Dios nos da es la paz que no tiene entendimiento. Es la paz que experimentamos cuando estamos en la presencia de Dios. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojitos. Pongámonos en una posición de adoración. En una posición de adoración. Y digamos, y les digo yo, de acuerdo a Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Hoy en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Tú nos has limpiado y nos has transformado, pero es necesario que declaremos con nuestra boca, alcemos nuestras manos y digámosle, Señor, lávanos, límpianos, purifícanos. Toma un hisopo, Señor. Déjanos blancos como la nieve, aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí. Señor, hoy te recibimos nuevamente en nuestro corazón y reconocemos que eres nuestro Señor, el centro de nuestra vida, que tú moriste en la cruz y que luego ascendiste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios Padre y que nos dejaste al bendito Espíritu Santo que mora y vive en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy, Señor, te ofrezco mis dones, mis talentos, mis anhelos, todo, Señor, todo lo que soy, Padre,
y todo lo que fui. Lávame, Señor. Perdóname, Señor. Redímeme, Señor. Cámbiame, Señor. Quiero ser dócil. Quiero ser de testimonio para el mundo, Señor. Porque te amo. No tengo temor. No tengo miedo. Porque sé que al final me dirás, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel. En lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Y mi nombre, Señor, ya está en el libro de la vida eterna. Gracias te doy por todo lo que has hecho, por todo tu inmenso amor, aunque no soy merecedora de nada. Señor, no por obras, sino por fe y por gracia tuya. Gracias en este día. Quédese ahí un segundo y dígale todo lo que usted tenga que decirle. Padre, perdónanos, hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Tú has visto nuestro caminar. Tú has visto por todo lo que hemos pasado, Señor. Desde la niñez, desde que nacimos, tú nos has visto, Señor. A veces hemos caminado chuecos. A veces hemos caminado, Señor, con llanto. Dolor y sufrimiento ha venido a nuestras vidas. Hemos sido aborrecidos muchas veces. Hemos sido flagelados, Señor, pero no como a ti te hicieron. Lo mío no es nada, Señor, comparado con todo lo que tú padeciste, porque yo sea libre, porque yo sea salvo. Señor, perdono a todos los que han levantado la mano contra nosotros. Yo perdono, Señor, mas extiendo mi mano y bendigo a todos aquellos que han hecho el mal. Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, consuela nuestro espíritu en las noches. Abrázanos, Señor, con tu poder. Bendito Espíritu Santo de Dios, ven y enjuaga nuestras lágrimas. No somos buenos, Señor, pero tu amor nos edifica. Gracias, Padre. Bendito seas. Oh alma mía, alaba al Señor. Oh alma mía, alaba al Dios Altísimo. Señor, nos tomamos estos minutos para que tú nos transformes y nos toques. Un corazón contrito y humillado no rechazaré. En el nombre de Jesús, extiendo la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. 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 Ya.